Fue una noche que marcó nuestras vidas como pocas. Todos nosotros, sin excepción, creíamos que sería nuestro fin. El mar, implacable, parecía listo para tragarnos, tal como lo había hecho con muchos otros antes que nosotros. Era solo cuestión de tiempo hasta que todo terminó. El clima era hostil, lluvia torrencial, relámpagos cortando el cielo y el trueno que no dieron respiro. El barco compartido violentamente, sacudido por las olas, como si fuera a merced de un gigante invisible. No había alternativa más allá de que nos rindamos a esa fuerza superior y esperamos, renunció. El resultado que parecía inevitable. No sé cuántas horas pasaron en ese infierno, pero una cosa que sé, cuando finalmente a la tormenta le encantó y el bote se estabilizó, todos cayeron en un sueño profundo, como si el cuerpo mismo se hubiera apagado después de tanto esfuerzo. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Narrador, en un nuevo episodio, desafortunadamente basado en hechos reales que, aunque no sucedieron cerca de nosotros, sucedieron en algún lugar del mundo. Era necesario contar esta historia, y hoy la exploraremos del libro y la adaptación de la Miyazain, a quien le agradezco profundamente. Comencemos, porque parece que este informe involucra mar, buques, tormentas y un misterio que requiere nuestra atención. Prepárese para sumergirse en una narración que no sea simple y que se haya enriquecido con efectos de sonido, especiales para sumergirlo aún más en la historia. Antes, sin embargo, una observación, como mencioné en el episodio anterior, YouTube a veces genera respuestas automáticas o inteligentes a sus comentarios. Por diversión, decidí que esta vez, quien responderá a la mayoría de los comentarios, no seré yo, sino una inteligencia artificial. Así que no olvides dejar tu similar y tu comentario. ¿Quién sabe que ahí no te sorprende con una respuesta creativa? Ahora volvamos a la historia, porque lo que viene adelante no es en absoluto trivial. Si estás leyendo estas notas, es porque yo, Ghassan, ya no estoy entre los vivos. Probablemente el mar me llevó, o la isla me consumió, o tal vez algún miembro de mi tripulación fue responsable. O tal vez yo, en un momento de desesperación, decidí terminar mi existencia y todo ese sufrimiento que me rodeó en todas partes. Me consideré un explorador. Mi pasión, o más bien, mi obsesión, siempre ha sido la aventura y el descubrimiento de lugares desconocidos. Soñé con desentrañar los secretos de los océanos, por lo que decidí invertir la fortuna de mi familia en este objetivo. Compré un barco robusto, contraté un equipo y me fui en varias expediciones, siempre buscando islas perdidas en los extremos de los mares. Después de todo, ¿cómo creer que todos esos vastos territorios ya habían sido mapeados? Ciertamente todavía había canciones del mundo que ningún ojo humano había visto. Y fueron exactamente estos lugares donde mi equipo y yo estábamos buscando. Habíamos estado haciendo esto durante casi 4 años. Viajar, riesgo, averiguarlo. Para ellos, no era solo un trabajo, sino una fuente fácil de ingresos. Sabía que me vieron como un hombre rico y mimado, y que sin el dinero que pagué antes de cada viaje, ninguno de ellos estaría allí. También sabía que a ninguno de ellos le gustaba como persona, todos estaban interesados solo en lo que podía ofrecer. Eran ambiciosos, envidiosos, especialmente Amam, el capitán. Amam era un hombre extraño, difícil de vivir. Nadie lo soportó, pero, por necesidad, fue el primero en aceptar trabajar conmigo. Todos los otros capitanes que busqué reír de mi idea, como si estuviera loco. También se había negado al principio, pero sin dinero y sin trabajo después de ser despedido de su antiguo trabajo, después de que su reputación fue destruida por un incidente grave que causó un gran daño a la compañía, no tenía otra opción. Aún así, sospeché. Juró que había dejado de beber antes de abordar, pero ¿cómo asegurarse? Estábamos en el medio del océano, y si él llegó, no habría nadie que nos ayude. A su lado estaba Yazan, mi amigo de la universidad y mi asistente personal. Sus condiciones de vida eran precarias y no tenía alternativas. Por lo tanto, aceptó mi propuesta, con una sola condición: recibir el pago de cada viaje antes de que nos abordemos. Era la forma en que encontró para asegurarse de poder mantener a su madre y a su madre. No no hay problema en esto, después de todo, estaba dispuesto a vender para proporcionarles una vida digna. Yazan era un hombre de carácter, a diferencia de los demás. Rabié era el cocinero y también responsable de limpiar el barco. A pesar de recibir un salario generoso, era un ladrón sin escrúpulos.
Él robó a todos, incluidos yo, cada vez que tenía la oportunidad. Ya había trabajado en restaurantes miserables, donde ganó mucho menos, pero su naturaleza pequeña no cambió, incluso con dinero, seguía robado. Sin embargo, debo admitir que se cocinó bien y mantuvo el barco impecable. Finalmente, estaba Usain, el más joven del equipo. Este fue solo su tercer viaje con nosotros. Siempre tranquilo, con un aire de inocencia, pero había algo en el que me intrigaba. Tal vez fue el hecho de que apenas hablaba, o tal vez sentí que nos observó todo el tiempo sin participar realmente. No puedo explicarlo, pero en el fondo lamentaba él. Era solo un niño, y si lo dejaríamos solo con esos lobos, Rabier y Aman lo devoraron especialmente. El viaje duró unos días, y todo pareció ir bien hasta que llegamos a nuestro destino, un conjunto de islas conocidas como Islas Olvidadas o Islas Kerguelen, ubicadas en el sur del Océano Índico. Hasta el día de hoy, pocos estudios han logrado describirlos. La investigación en el sitio es escasa hasta el punto de que su ecosistema sigue siendo un misterio. Para mí, esas islas eran un viejo sueño. La expedición debería haber sucedido 2 años antes, pero los eventos imprevistos pospusieron mis planes. Ahora, finalmente, estaba a punto de hacerlo. Navegamos con la ruta definida, y seguiría nuestro progreso de cerca, hablando con Amam en diferentes momentos para asegurar que fuera lúcido. Había sido despedido precisamente por su adicción a Cat, una droga estimulante, que lo llevó a cometer un grave error en su antigua compañía. Se ha advertido a todas las compañías marítimas que no lo contraten, lo que lo dejó sin opciones. Le exigía que estuviera sobrio antes de abordar, pero aún así era necesario estar al tanto. Una recaída en el medio del océano sería catastrófica. Con la puesta de sol, el estado de ánimo comenzó a cambiar aterrador. La lluvia se intensificó, las olas crecieron, y los rayos cortaron el cielo acompañado de truenos ensordecedores. A medida que la oscuridad se profundizó, el miedo también aumentó. Fue una de las noches más terribles que vivimos. Todos estábamos convencidos de que ese era el final, el mar nos tragaría, como ya lo había hecho con tantos otros. Era solo cuestión de tiempo. El bote fue arrojado de lado a lado, y no había nada que hacer más que aferrarse y esperar. No negaré que estaba aterrorizado, pero algo dentro de mí insistió en tranquilizarme. Después de todo, habíamos hecho un mantenimiento completo antes del viaje. Había supervisado cada detalle junto a Usain, y estaba seguro de que el recipiente estaba en perfectas condiciones. No fue nuestra primera expedición en el océano, así que técnicamente estábamos a salvo. Pero estábamos en medio de la nada. Si algo estuviera mal, ¿cómo reaccionaríamos? Había pasado por situaciones similares antes, pero esta vez era diferente. El tiempo parecía haberse detenido, o tal vez la intensidad del momento no me permitiría darme cuenta de su paso. Todos luchamos para ayudarnos y apoyar a Amam, quien, a pesar de todo, trató de mantener el control. Agotados y asustados, solo podemos relajarnos cuando aparecieron los primeros rayos de luz en el horizonte. La tormenta había pasado, la lluvia había cesado, y no comprender cómo, todos nos quedamos dormidos donde estábamos, ya sea por cansancio extremo o por la sensación momentánea de seguridad. Lo que nos despertó fue el grito desesperado de Rabier: «¡Capitán Amam! ¡Capitán Amam! Despierta, rápido! Hay una isla frente a nosotros». Me quedé aturdido, tomé el telescopio y miré en la dirección que señaló. Lo que vi me dejó sin palabras. ¿Tierra? Finalmente, tierra. Un paisaje que nunca habíamos visto antes, tan hermoso que parecía irreal. No podía creerlo, mi sueño se estaba haciendo realidad. Después de tanto tiempo, ahí estaba, la isla que estaba buscando tanto. Nos acercamos al barco a la costa y aterrizamos. Ninguno de nosotros podría procesar la belleza de ese lugar. Era como un paraíso intacto, tan impresionante que parecía imposible que nadie lo hubiera descubierto antes. Ninguno de nosotros entendió dónde estábamos. Nos pedí que nos quedemos juntos, porque ese lugar, aunque fascinante, era desconocido. Y potencialmente peligroso. Caminamos en grupos, maravillados con las formas y los colores de las plantas y frutas que nunca habíamos visto en ningún lugar del mundo. Mi corazón fue golpeado y la emoción era indescriptible. Era todo lo que siempre quise.
Nos pedí que volviéramos al barco inmediatamente, necesitaba recoger mi cámara para grabar cada detalle de ese lugar increíble. No podríamos perder la oportunidad de documentar un descubrimiento tan extraordinario. Ese momento parecía un sueño, estábamos a punto de entrar en la historia, nuestros nombres grabados en los libros de geografía. ¿Qué piensas de llamarla desde la isla Ghassan?, sugerí con entusiasmo. Pero Amman pronto respondió, ¿por qué no la isla Amman? Después de todo, fui el primero en verla. El rabino intentó calmar los espíritus, no más discusión, ni siquiera hemos explorado todo aquí todavía. ¿Qué pasa si ya se descubre? ¿Y si tienes una tribu caníbal? Eres muy optimista sin ninguna razón. Yazn, que rara vez hablaba, solo observaba en silencio. Di algo, Yazn. No puedes decir nada bueno, hermano. Amman bromeó. No estoy hablando contigo, Amman. Mantente fuera de eso, dije molesto. Vamos, Ghassan, consigamos la cámara y dejemos de discutir. Eres el líder, luego decide, cuándo hablamos y cuándo nos callemos. Regresamos al barco. Fui directamente a mi cabina para obtener la cámara mientras Amman intentaba localizar nuestra posición exacta en el mapa. ¿Qué está pasando, Amman? ¿Por qué este tipo? Yo pregunté. La brújula no funciona, respondió confundido. ¿Qué quieres decir con no trabajar? Revise GPS. Nada está funcionando. Ni una brújula, ni GPS, ni radar ni sonar. Ni mapas digitales o radio. No puedo determinar dónde estamos. Cálmate, respira hondo y piensa, Hussein trató de calmarse. Esto no sirve de nada. Descubrimos la isla y ahora estamos perdidos, sin equipo. Debe ser un defecto técnico, se resolverá si nos calmamos la cabeza. Hussein descendió para revisar la sala de máquinas, seguido de Yazn. La tensión era palpable. No quería imaginar lo peor, pero traté de convencerme de que era simple. Minutos después, Hussein y Yazn regresaron con expresiones oscuras. Lo siento, apenas podía decir Hussein. ¿Qué? Hable, insistí. Todo está intacto. Revisé cada conexión, cada circuito, cada equipo. Nada está dañado, pero nada funciona. No puedo identificar el problema. Amman explotó, sabía que fuiste un fracaso desde el primer día. No puedes confiar en ti. ¿Y tú, Amman? ¿Qué estabas haciendo antes de la tormenta ayer? No hizo nada. Simplemente subí el barco como el asistente del capitán. Yazn tomó represalias. Bebió, Ghassan. Yo también te vi, Yazn, bebiendo con él durante días. ¿Cómo te atreves a llamarme mentiroso, cobarde? Grité. Vi. Eres un borracho irresponsable. Para ti estamos aquí, con el equipo inutilizable. No estaba borracho. Hussein se defendió. Eres un mentiroso. Rabino intervino. Todos ustedes son desagradecidos. ¿Qué hiciste, Rabino?, pregunté, sorprendido. Se lo merecía. Me iba a vencer, Rabino, justificó. Lo mataste. Lo arrojó al mar como basura. Nadie lo buscará. ¿Y qué? Lo he hecho antes. Amman admitió frío. ¿Qué? Hussein y yo exclamamos. ¿Olvidaron? Fuiste tú quien interpretó a Alim en el océano en medio de la noche durante esa discusión, dijo, temblando. Yazn pidió silencio. Necesito contar una historia. Tal vez sea la última oportunidad para aliviar mi conciencia. Comenzó a hablar de Alim, nuestro viejo amigo, más enamorado de los mares. Ghassan tenía dinero, Alim estaba al tanto, y yo, solo quería aventura. Pero Amman siempre incitaba a Ghassan contra Alim, hasta que, en una discusión, Ghassan lo expulsó del barco. Nadie trató de salvarlo. Me callé por miedo, y desde entonces Alim me persigue en sueños. Y ahora el rabino, murió de la misma manera. ¿Amman no pagará por ello? Hussein preguntó. ¿Qué quieres que haga, Yazn? No hay policía aquí. No hay nadie para informar. Grité, desesperado. Lo enterraremos. No podemos dejar que se pudra aquí.
Cavamos un hoyo a 50 metros de la playa y enterramos el rabino. Amam no mostró remordimiento, solo miró a Yazn con amenazas veladas. Hussein y yo fuimos destruidos, pero ¿qué más podríamos hacer? Regresamos al barco, determinado, Hussein arreglaría el equipo, mientras que yo, Yazn y Amam exploramos la isla, documentando todo. 1, 2, pasaron 3 días. Y nada cambió con Hussein. No se solucionó ningún equipo, ninguno de nosotros entendió dónde estaba el defecto. Debido a estos defectos, los refrigeradores del barco se apagaron, y casi toda la comida en el interior se estropeó. No había nada más que pudiéramos comer. La única solución era llegar a la isla y alimentarse de lo que ofreció, abundantes plantaciones, frutas que se veían bien. No íbamos a morir de hambre, al menos no en el corto plazo. Comenzamos a comer desde la isla, pero con cada comida nos sentimos cosas extrañas. En ciertos momentos cayamos en delirios. Vimos cosas que no existían, escuchamos voces, alucinamos. Por supuesto, estábamos alucinando. Cuando nos reunimos para comparar lo que habíamos visto, cada uno describió algo diferente. Sospeché que esas frutas causaron las visiones. ¿O estaban las hierbas verdes que guardas en el armario, eh? ¿Qué piensas, querida? Siempre que me siento raras, veo cosas aún más extrañas. Pensé que era miedo, o tal vez aburrimiento, pero ahora está claro, hay algo mal. Hussein también sintió. Pensé que el problema era solo mío, pero ahora es evidente que todos estábamos en la misma situación. Yo mismo sentí mareos, una presión sobre mi cabeza, vi cosas que sabía que no estaban allí. Vi gente muerta de mi familia. ¿Qué había en esa fruta? Ya había leído algo sobre una fruta que causaba alucinaciones, pero no recordaba el nombre o la apariencia. Incluso si fuera ella, ¿cuál era la alternativa? No había otra forma sino probar. Dividiríamos el grupo, 2 comerían y los otros 2 observarían lo que sucedería. Según esto, decidiríamos qué hacer. ¿Quién comerá? Preguntó Ghassan. No importa, dije. No comeré. Yo no, dijo Yazn. Ah, entonces me condenaste. Ghassan explotó. ¿Quieres que coma para morir de alucinación y dices que fue la fruta, y eso? ¿Cómo puedes pensar en nosotros así? ¿Y cómo quieres que piense, Ghassan? Respondí. Veo en tus ojos, todos me culpan, me acusan de ser la razón por la que estamos aquí. Incluso si no dicen, sé lo que están pensando. Pero el idiota aquí eres tú. Yo fui quien hizo todo el mantenimiento antes de irnos, todo estaba en orden. Usted fue el que no prestó atención y nos llevó a una ruta incorrecta. No le digas tu culpa a los demás. Hussein intentó sostener a Ghassan, quien se fue furiosamente hacia él, como si lo asaltara. Pero Ghassan se alejó, regresando al barco. Hagámoslo, arreglé con Yazn y Hussein. Ustedes 2 comerán, pero eligen solo una especie de fruta. Quizás es solo una variedad que causa alucinaciones, y las otras son buenas. Desafortunadamente, cuando probamos, ambos alucinados. Era como si hubieran tomado algunas drogas. No pude controlarlos. Yazn corrió tras algo, riendo, como si viera algo hermoso e irresistible. Hussein, por el contrario, huyó aterrorizado, como si algo lo persiguiera. No pude alcanzarlos. Después de horas buscando, encontré a Yazn durmiendo, abrazando una rama de árbol. Lo desperté y confirmé que era lúcido. Juntos buscamos a Hussein. No lo encontramos de inmediato, estaba encogido entre las hojas, temblando de miedo, como si intentara esconderse de algo. Lo cubrimos y nos aseguramos de que estuviera bien. Esa noche acordamos que al día siguiente probaríamos otros 2 tipos de frutas. Quizás ninguno de ellos tuvo un efecto. Pero cuando regresamos al barco para descansar después de ese exhaustivo día, encontramos la tragedia. Amam estaba acostado en el medio de la cubierta, con una cuerda alrededor del cuello. No fue ahorcado, no había lugar para colgarlo en el barco, pero alguien lo había estrangulado con ella. ¿Se suicidó? Hussein preguntó incrédula. Asesinato, dije. No hay forma de colgarte aquí. Alguien vino por detrás y lo ahogó. Y no había nadie con razón para querer que Amam muera, excepto tú, Ghassan.
Usted fue el único que insistió en que había sido asesinado. Demasiado coincidencia. Te volviste loco. Ghassan gritó. No fui yo. Me despertaste hace poco tiempo, durmiendo en la playa. ¿E incluso? Respondí. No insististe en que Hussein y Aman coman las frutas, no te negaste, cuando Aman me pidió que comiera en su lugar. ¿Por qué, Ghassan? ¿Por qué querías que alucinara? ¿Venir aquí y matarlo sin que nadie lo sepa? ¿Y matar a Che? ¿Amar? Se rió, amargado. Estás delirante. Fuiste tú quien lo mató. Todos saben que lo odiaste. No respondí. No hubo respuesta. Ya no sabía a quién creer. Yazn y Hussein se cambiaron cuando Aman murió, no tendrían fuerza ni lucidez para dominarlo. Aman era fuerte, advierte. ¿Quién podría haberlo sorprendido así? Pero me sospecharon. Y yo, a su vez, comencé a sospechar Yazn. No había paz entre él y Aman, no después de lo que Aman había hecho con Aleem. Nadie se atrevió a tocar las frutas. El miedo nos paralizó. Pasamos días sin comer, observándonos, sospechosos. El hambre era un dolor lento y corrosivo. Si hubiera algún sentido de seguridad, puede ser diferente. Pero ahora, nadie se arriesgaba. Nadie quería comer y perder el conocimiento, sin saber qué podría pasar después. No podía soportarlo más. El hambre me consumió. Pensé mucho y no encontré otra forma de rendirse. Pero me protegería. Agarré una fruta, entré en la cabaña de comando y cerré la puerta dentro. Solo yo tenía la llave. Comería allí, solo, de forma segura. Y eso es lo que hice. Me encerré y comencé a devorar la fruta. Tenía demasiado hambre para contenerme. Nunca había probado algo tan dulce, tan intenso. No me di cuenta cuando perdí los sentidos. Cuando me desperté, ya no estaba en la cabaña. Estaba en la isla, yacía al lado de Yazn. Mis manos estaban cubiertas de sangre, rasguños profundos. Traté de despertarlo, pero él no respondió. Me levanté, mareado, y fue entonces cuando vi, Yazn estaba muerto. Un cuchillo atascado de tu lado. ¿Cómo? ¿Cómo había sucedido esto? ¿Y cómo salí de la cabina cerrada? Antes de que pudiera entender, sentí un movimiento detrás de mí. Hussein estaba allí, mirándome con terror. No. Gritó, retirándose. No te acerques. Corrí hacia la playa, lavando la sangre de sus manos mientras lloraba. No pude creerlo. Había matado a Yazn. Ante él, Aleem. Mis amigos. Regresé al barco buscando a Hussein, desesperado por jurar que no recordaba nada, que no sabía cómo había sucedido. Pero había desaparecido. Oculto, miedo de mí. Y yo también tenía miedo. Miedo de mí mismo. Detenido en un lugar que nadie conocía, sin salida, con frutas que envenenaron la mente. No pude comerlos de nuevo. No sabía qué más podían hacerme. Tomaría el hambre. El cuerpo humano puede sobrevivir sin comida mientras haya agua. Todavía teníamos agua limpia en el barco. No sé cuántos días han pasado sin comer. El hambre era un dolor constante, una daga lenta. Pensé en comer nuevamente de las frutas de la isla, pero el terror me paralizó. No hubo solución. Y lo peor, y escuché voces. Ale. Yazn. Aman. Rabino. No sabía si eran alucinaciones o si sus almas realmente me perseguían. Fui responsable de sus muertes. Fue gracias a mí que vinieron aquí, por mis sueños robados de Aleem, por mi terquedad. Me merecía el castigo. Merecida muerte. Hoy todo terminará. No esperaré más. La muerte ya no puede esperar. El buitre y el halcón ya circulan sobre mí, esperando en el mismo lugar. Sus alas cortan el aire como cuchillas, y el miedo me consume. Realmente me consume, Aleem. También me persigue, Hussein. No te avergüences, tu luz aún brilla, y brillará más cuando sabes lo que tengo que decir. Cálmere. Te contaré todo desde el principio, como estuvimos de acuerdo.
Aman fue el primer verso de esta poesía de horror. No apoyó las acusaciones de Yazn ni el testimonio del rabino de que todavía bebía. De repente se extendió, golpeó al rabino en su vientre con un hueso roto y lo dejó caer, muerto. Yazn sintió que su turno había llegado, y me encargué de alimentar este miedo, repitiendo que él sería el siguiente. Como títere, fingió comer de la fruta envenenada, como había sugerido, y fue al bote. Allí, el extraño Amam antes de matarlo. Al confirmar la muerte, regresó y fingió dormir para convencer a Ghassan de que no había hecho nada. Ghassan, creyendo que estaba en peligro sin saber dónde, estaba cerrado. El hambre hizo el resto. Cuando decidiste volver a comer la fruta, tan pronto como comenzaron los efectos, abrí el armario con la llave que me diste y te mostró el vídeo Yazn que mataba a Amam. Aterrorizado, tomó el cuchillo para matar a Yazn. Cuando se despertó, lo había olvidado todo. Después de eso, comencé a jugar con él, reproducí grabaciones de las voces de cada muerto, hasta los tuyos, hasta que se volvió loco para siempre. Decidió suicidarse para escapar del hambre y las voces que lo persiguieron en K. Desde la esquina. Tan pronto como estaba seguro de que su locura era irreversible, moví el bote y lo arrojé al mar para que el pez lo terminara. Pensaron que escaparían de lo que te hicieron. Querían matarlo y salir impune. Todo comenzó con la mordedura de Am, ese escorpión que aún bebía. Lo sabía y lo amenazaba, diciendo que haría que Ghassan lo expulsara. Entonces envenenó a Ghassan contra mí, tratando de convencerlo de que actué solo, que quería tomar su lugar en el bote. Hasta que Ghassan no pudo mirarme o hablarme más. El día de la pelea detrás de las cortinas, Dios ya me había dado razón. Hasta el día de hoy no me has dicho lo que sucedió después de que cayó al agua. ¿Qué fue eso, mi señor? Esperaba que uno de ellos me salvara, pero seguí adelante y me dejó atrás. No valía la pena, ni amigo ni 10 años de coexistencia. Afortunadamente, estaba cerca del puerto de Toliara, y pasó un bote de pesca. Me vieron y me rescataron. Desde ese día, solo pensé en venganza. 2 años enteros planean cómo hacer que caigan en la misma trampa que me prepararon, demostrando la misma traición que me hizo vivir. Pero no pude hacerlo sin ti, Hussein. Sabes que ninguno de ellos pidió mi familia o hermanos. Nunca hablé de ti, si lo hubieras hecho, es posible que sospeche de la conexión entre nosotros. Pero demostraste ser un león, Aleem. Juro por mi vida que eres más que un hermano, es toda la familia la que queda ya que nuestros padres se han ido. Pero dime, ¿cómo descubriste esta isla? Cuando llegué aquí, trabajé en el mismo bote de pesca que me salvó. Aprendí de ellos profundos secretos en las islas de este océano. Esta isla donde estabas aparece solo unos meses al año y luego desaparece. Nadie sabe a dónde va o si el mar lo traga. Los lugares lo llaman la isla maldita debido a los árboles, todas sus frutas son venenosas, según ellos, ya que causan alucinaciones y destruyen sus nervios. Por miedo, ofrecen sacrificios al océano para desaparecer nuevamente. En 1 o 2 semanas, no habrá rastro de ello. ¿Y este bote? Ahora es nuestro por derecho. No se preocupe, tengo los documentos para que sea oficialmente nuestros. Entonces decidiremos juntos qué hacer y dónde vivir. Ya no nos separaremos, hermano. Y así termina esta historia. Espero que valga la pena. Gracias, Mía, por este increíble viaje, lleno de verdades, traición y lecciones. Gracias a ti también por llegar aquí. Si le gustó, no olvide lo mismo, compartir y registrarse. Y asegúrese de orar por nuestras hermanas en todas partes, que Dios las proteja, tenga piedad de nuestros mártires y vengue de todos los tiranos. Hasta la próxima. Que la paz esté contigo.